Bien, mi nombre es Cecil Gerardo Pérez, sociólogo, y en esta oportunidad vamos a tratar el tema de el impacto de la globalización económica en el ámbito laboral contemporáneo. Para ello, vamos a hacer una serie de análisis desde el punto de vista teórico, conceptual y contextual para desarrollar este tema que es sumamente importante, trascendental en el mundo del trabajo y para entender cómo es que se están desarrollando los procesos económicos, sociales, políticos, culturales en el mundo de hoy, un mundo altamente convulsionado. Entonces, el tema tiene que ver con eso, con la institucionalización de las nuevas realidades laborales en el marco de la economía globalizada. Para ello, vamos a entender todo este complejo proceso que tenemos frente a nosotros. Vemos entonces que el proceso de globalización económica es un hecho clave en el mundo actual, en el mundo contemporáneo, sobre todo de unos 30 años hacia acá. Desde los años 80, 90 hasta el año 2020, venimos incorporándonos a eso que llaman el proceso de globalización económica, que no es más que la nueva etapa del capitalismo internacional. Y vemos entonces cómo la globalización impacta una serie de variables económicas, sociales, políticas, etcétera, en el mundo de hoy. Vemos entonces cómo la globalización tiene relación con los elementos de carácter ecológico, ambientales, con los procesos económicos, con los procesos políticos a nivel mundial, latinoamericano y por supuesto venezolano, con los elementos de carácter cultural, la forma como nosotros desarrollamos nuestra vivencia, nuestra vida, los elementos de carácter jurídicos, ¿verdad? Leyes, marcos jurídicos nacionales e internacionales, los elementos fundamentales también, que son los de carácter tecnológico, que tienen mucho que ver con estos procesos de globalización, que más adelante lo vamos a desarrollar, y también elementos de carácter institucional, también en el ámbito mundial. Vemos entonces que la globalización, ante ella podemos tener visiones positivas y visiones negativas. La globalización también ha venido implicando una declinación del Estado frente al mercado. Y sobre todo, la globalización económica se ha venido aplicando en el mundo subdesarrollado a través de políticas neoliberales que han venido generando una serie de consecuencias socioeconómicas en nuestro contexto latinoamericano, sobre todo, y a nivel de lo que llaman los países del tercer mundo. Vamos a analizar la globalización económica tomando en consideración estos elementos que tenemos acá. Uno es el impacto de las nuevas tecnologías. El otro, el tema del empleo y el desempleo. Lo que llaman las nuevas estructuras de trabajo. También lo vamos a analizar más adelante. Las relaciones laborales, cómo se han venido transformando, modificando en el marco de la globalización económica. La división del trabajo, los procesos de trabajo y la organización del trabajo. Esto que tiene que ver con la flexibilización del trabajo, que son nuevas modalidades en el mundo laboral, el trabajo informal, por supuesto, el trabajo no estructurado, y el mundo de los sindicatos o la organización social de los trabajadores, cómo ha venido siendo impactada por el proceso de globalización económica. Para entender el proceso de globalización económica, entonces nosotros tenemos que ubicar un elemento de carácter contextual. ¿Cuál es el contexto en el que se desenvuelve este proceso de globalización económica? Tenemos entonces que, recordemos, que en el año 1945 culmina la Segunda Guerra Mundial.
entre los grandes ejes o bloques de poder. En 1945, el mundo queda dividido prácticamente en dos grandes bloques de poder. El bloque capitalista y el bloque socialista, o llamado polo capitalista y polo socialista. El polo capitalista dominado, hegemonizado por los Estados Unidos de Norteamérica, y el polo socialista dominado o hegemonizado por la denominada Unión Soviética, que recordemos había surgido en el año 1917 con la Revolución Rusa de entonces. Esto generó un enfrentamiento denominado la Guerra Fría. ¿Por qué Guerra Fría? Bueno, porque fue una guerra que no fue con bombas atómicas, con metralletas, con aviones bombardeando, sino que fue una guerra fundamentalmente vinculada a el enfrentamiento entre los modelos socialista y capitalista en lo económico, en lo comunicacional, en lo social, en lo jurídico, en todos esos aspectos. Y eso fue entonces lo que denominó o dominó el mundo desde el año 1945, cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1989. Era un mundo bipolar, recordemos, polo socialista y polo capitalista. ¿Pero qué ocurre? Bueno, que producto de una serie de cambios que se venían dando al interior del eje socialista, en el año 1989 se da un evento emblemático a nivel mundial. Es la denominada caída del muro de Berlín, que ocurre a finales de 1989. Con la caída del muro de Berlín, que recordemos, el muro de Berlín quedaba en la ciudad de Berlín, Alemania, un muro construido para dividir la Alemania y la Berlín, que quedó luego de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que había quedado Alemania del Este socialista y Alemania del Oeste capitalista. Berlín, que fue donde murió Hitler, atacado por la Unión Soviética, también se dividió en dos, la ciudad de Berlín, y entonces quedó Berlín del Este socialista y Berlín del Oeste capitalista. Y se había entonces creado un bloque o polo socialista encabezado por la Unión Soviética y una enorme cantidad de países del este europeo, que ahorita lo vamos a mencionar, y también la China socialista y Cuba socialista en América Latina. Eso era lo que llaman el polo socialista. Eso comenzó a debilitarse a partir de 1989, cuando, producto de una serie de sucesos internos en Alemania y en Berlín, se da la caída del muro de Berlín. Y eso generó una especie de lo que llaman efecto dominó. Cuando una pieza de dominó se le da a la primera, todas las demás van cayendo. Algo similar ocurrió desde el punto de vista geopolítico en Europa y en el mundo socialista. Desaparece la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas en el año 1991, es decir, año y medio luego de la caída del muro de Berlín, y casi todas las naciones del socialismo europeo se van incorporando al eje capitalista. Hungría, Yugoslavia, que también se dividió, Rumanía, todas esas naciones del eje socialista van incorporándose al eje capitalista. La propia Unión Soviética, que se desintegra, se disuelve. Por ejemplo, Rusia, que es la ciudad, el país, la nación más poderosa de la entonces Unión Soviética, Rusia también va abandonando poco a poco, diríamos, el modelo socialista y se va incorporando al modelo capitalista. De tal manera que hoy por hoy Rusia, esa gran nación, no es más que una nación que pertenece al capitalismo como modo de producción dominante. Por ello, se dice que pasamos de los bloques de poder a una hegemonía capitalista. A partir de 1989 y sobre todo de 1991, al desaparecer la Unión Soviética y el socialismo europeo, prácticamente el mundo queda dividido o queda, mejor dicho, hegemonizado por el modo de producción capitalista. Y tenemos allí entonces tres elementos o aspectos fundamentales que dominan al capitalismo y al mundo. En primer lugar, una supervisión económica del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Comercio. Esos tres
grandes organismos multilaterales son los que controlan los mercados financieros, las transacciones financieras y comerciales en el mundo contemporáneo a partir del año 1991. En segundo lugar, una ideología neoliberal que permea todo el mundo capitalista y se impone, porque ya no tiene cortapisas, ya no tiene, diríamos, adversario tan fuerte como antes del 91. La ideología neoliberal se caracteriza por un énfasis en el mercado, por supuesto, el mercado capitalista, una desregulación, es decir, se van eliminando normas protectoras, los derechos laborales, etcétera, una minimalización del Estado, es decir, el Estado se va reduciendo poco a poco, por supuesto, porque hay una énfasis ahora en el mercado, y sobre todo una ideología neoliberal aplicada al mundo subdesarrollado llamado mundo tercermundista. Y en tercer lugar, los Estados Unidos quedan como el gendarme universal, es decir, el policía del mundo, quien controla ahora todos los procesos geopolíticos en el mundo contemporáneo a partir del año 1991. Entonces queda ahora del mundo bipolar a un mundo unipolar. Fíjense ustedes que este mapa que vincula Europa con Rusia nos puede dar una idea de cómo se dieron esos procesos de cambio en el mundo europeo y en el mundo socialista. Si nosotros vemos toda esta línea que estamos haciendo por acá, pertenecía a lo que llaman la Unión de Repúblicas Soviético-Socialistas. Ayer, entonces, era Rusia, Letonia, Estonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Azerbaiyán, Afganistán, Armenia, es decir, toda una serie de países que pertenecían a la Unión de Repúblicas Soviético-Socialistas, que, como sabemos ahora, fue precisamente una unión de repúblicas enmarcado en el modelo socialista. Ello comenzó entonces a generar una dispersión enorme de todos estos países, que muchos de ellos comenzaron entonces a tener autonomía, independencia. Vemos entonces, por ejemplo, aquí está Bielorrusia, ahora un país independiente, Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, que es el centro en la actualidad de un conflicto muy grande entre Rusia y este país grande, Ucrania, que tiene 48 millones de habitantes, tiene mucho que ver porque está fronterizo con Rusia. Pero entonces también tenemos Azerbaiyán, Afganistán, Kazajstán, Turkmenistán, una serie de países que antes pertenecían a la órbita de la Unión Soviética. Pero también aquí tenemos otra serie de países que pertenecían al eje europeo socialista. Polonia, la República que antes era Checoslovaquia, pero que ahora es la República Checa, la República Eslovaca, Hungría, todo lo que era Yugoslavia, que también se disolvió y ahora es Eslovenia, Croacia, Serbia, Macedonia, Montenegro. Aquí tenemos a Bulgaria, Rumanía, Moldavia. Todos estos países pertenecían al este socialista europeo, que se disolvieron y entonces fueron pasándose al eje capitalista. Porque tenemos Kosovo, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, que también pertenecían a ese mundo del socialismo europeo. Al desaparecer prácticamente ese eje socialista europeo y asiático, vemos entonces que el mundo pasa a ser dominado por el capitalismo. Queda solamente China, un país muy poderoso de la órbita socialista, pero que se fue incorporando también mucho, de muchas maneras, al capitalismo a través de las denominadas grandes empresas transnacionales que se fueron para China, aprovechando la mano de obra barata de China y aprovechando la apertura que la China tuvo hacia el capitalismo internacional. También tenemos a Cuba en América Latina y a Vietnam, que también forman parte de lo que era el eje socialista. Y toda Europa capitalista, Portugal, España, Italia, Francia, Suiza, Austria, Alemania, que ahora Alemania se unificó, es una sola Alemania capitalista, ¿verdad? Holanda, Noruega, Suecia, Finlandia, el Reino Unido, Inglaterra, todos esos países ahora
igual que por supuesto todos los países de América Latina, excepto Cuba, forman parte del mundo capitalista contemporáneo. Eso entonces es lo que nos da que ahora el mundo sea, repetimos, hegemonizado, dominado por el capitalismo transnacionalizado. ¿Y cuáles son las características que toma ahora la globalización económica? Bueno, tenemos que hay una eliminación de las barreras arancelarias comerciales para permitir la libertad de comercio en el mundo, la liberación del comercio mundial, por supuesto. Se da una revolución en paralelo de los sistemas de información, transformación en los sistemas productivos, organizacionales y una descentralización operacional. Un elemento muy importante, una estandarización y homogenización de los mecanismos funcionales a nivel mundial. El inglés como idioma dominante y el dólar como la moneda que va a generar los procesos de transacciones comerciales a nivel mundial. Y, por supuesto, una transformación del mercado de capitales. Surgen los denominados capitales golondrinas, que van hacia donde tengan la posibilidad de generar incrementos de capital, las economías de casino, ¿verdad? A nivel mundial, una desregulación de normas rígidas, la denominada flexibilización del trabajo. Vemos que ahora la globalización económica no es más que una expresión del modelo de acumulación de capitales oligopólico y financiero. Ello también generó una pérdida de peso y significación de los sindicatos. Y allí vemos que eso genera una terrible situación de debilidad ahora de los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque los sindicatos pierden capacidad de decisión y se da una socavación de capacidad de decisión también de los gobiernos, que quedan inermes ante el mercado mundial. También tenemos una deslocalización de las empresas globalizadas. Eso que llaman ahora el offshoring, las maquilas, el sweatshop, que no son más que los talleres de sudor, el trabajo indecente, calificado así por la OIT, y empresas denominadas union free, es decir, libres de sindicato. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que las empresas ahora pueden tener su casa matriz en los Estados Unidos, o pueden tener su casa matriz en Inglaterra o en Italia, y sus plantas de producción pueden estar en la India, pueden estar en Malasia, pueden estar en Singapur, pueden estar en Bolivia, aprovechando la mano de obra barata de estas naciones. Y son naciones donde se permitió la libertad para que las empresas entraran allí sin que hubieran sindicatos que estuviesen, diríamos, torpedeando su actividad a través de la organización de los trabajadores. Vemos entonces que se afecta la soberanía nacional y ahora hay una soberanía global de capitales. ¿Cuál es el impacto de la globalización en el ámbito laboral? Bueno, vemos entonces que se dan unos cambios muy fuertes en las relaciones de trabajo, en la división del trabajo, en la supervisión del trabajo y en las estructuras organizativas. Por ejemplo, en la división del trabajo, y ahora no es la división del trabajo al interior de una industria, de una empresa, sino que una empresa que tiene su casa matriz en los Estados Unidos, allí están los gerentes, los directores, los accionistas, pero los trabajadores de planta pueden estar, como dije anteriormente, en Malasia, en Singapur o en Bolivia o en Haití. Y la supervisión del trabajo puede hacerse de esas casas matrices utilizando las herramientas tecnológicas de las que se disponen en la actualidad a través del Internet. Con la tecnología, por supuesto, cuando se incorpora siempre la tecnología a los procesos de trabajo, lo primero que se da es un ahorro en la mano de obra, una expulsión de trabajadores, y eso a su vez comienza a generar reacciones violentas, como vemos que, o como vimos, que se dieron cuando se generaron las revoluciones industriales en el siglo XIX y el siglo XX en Europa y en los Estados Unidos. Uno de los elementos más importantes que ha tenido el proceso de globalización, precisamente, es porque está asociada a la tecnología. No es que la tecnología impulsó la globalización, no. La globalización capitalista aprovecha
el desarrollo tecnológico del mundo, que no es del capitalismo, sino que fue un producto del desarrollo de los seres humanos a nivel mundial, porque la tecnología se ha dado en el campo socialista y en el campo capitalista. Ahora, vemos cómo la tecnología se vincula con la globalización económica a través del aprovechamiento de la informática, fundamentalmente la electrónica, la microelectrónica, la digitalización, la telemática, la virtualización, las redes comunicacionales, ahora llamadas redes digitales o redes sociales, ¿no? Que marcan de muchas maneras nuestra economía, nuestra cultura y nuestra política en los ámbitos contemporáneos. Se desarrolla enormemente la denominada e-economía, ¿sí? La economía electrónica, la economía virtual. Ya no es necesario ir a un supermercado directamente a comprar a Europa o Estados Unidos, sino que utilizando la economía virtual nosotros podemos adquirir bienes de consumo, bienes de capital, dinero, etcétera, a través de la utilización de la tecnología, del Internet. Eso genera, por supuesto, una velocidad y una complejidad sin precedentes. Se elimina el tiempo y el espacio. Prácticamente ya nosotros podemos ver que podemos utilizar, ya no hace falta trabajar 8 horas diurnas, sino que el trabajo puede ser nocturno, de madrugada, en las mañanas. Se elimina el espacio-tiempo. Eso, por supuesto, es un elemento muy importante en el mundo contemporáneo. Eso, por supuesto, genera también una flexibilidad tecnológica que impacta los procesos de trabajo, los flujos procedimentales, la organización del trabajo. Se pasa de lo que llamaron el Fordismo y el Toyotismo a lo que llaman ahora el Just a Time, el trabajo justo a tiempo, que se ve mucho, sobre todo en el campo de los servicios. Y otro elemento muy importante es que los procesos de trabajo y los procesos productivos van variando y se va pasando entonces de la industria a los servicios. Todo el mundo capitalista inicialmente se desarrolló primero como un capitalismo comercial. Luego se instauró el capitalismo industrial, que fue el que potenció el capitalismo a nivel mundial. Pero ahora tenemos un capitalismo de servicios, todo lo que tiene que ver con los elementos crediticios, financieros, contables, comerciales, educativos y de salud. Allí vemos la mano del capitalismo globalizado contemporáneo. Ahora, la globalización económica ha tenido una enorme cantidad de impactos. Unos han podido ser buenos en el ámbito tecnológico, pero por ejemplo, si vemos ahora acá el desempleo, que siempre fue una variable muy importante en los denominados países subdesarrollados o atrasados, ahora con la globalización económica vemos cómo el desempleo ha venido incrementándose incluso en los países más desarrollados. Allí tenemos algunas estadísticas del desempleo en algunas de estas naciones, que incluso esta lámina es de alrededor de 8 años atrás. Esto ha venido agravándose más todavía en los últimos tiempos. Veamos, por ejemplo, que el desempleo en España está en el orden del 24,1%. Ellos le llaman allá el paro. El paro. Pero a nivel de la juventud española, el desempleo está en más del 50%. Finlandia, un país europeo desarrollado, tiene un 18,4% de desempleo. Irlanda, 15,2% de desempleo. Francia tenía el 12,69% de desempleo, pero hoy por hoy tiene más del 15% de desempleo abierto. En Alemania, el país más desarrollado de Europa, hay un 8,4% de desempleo. Entonces, si vemos que Alemania tiene más de casi 50 millones de habitantes, el 8% de los alemanes hoy por hoy están en situación de desempleo. En Canadá, al norte de América, tiene el 10,8% de desempleo, y el Reino Unido, Inglaterra más sus países adicionales, tiene el 10% de desempleo. Estados Unidos tenía el 6%, pero hoy por hoy en los Estados Unidos de Norteamérica el desempleo raya en el más del 10%, y la pobreza en Estados Unidos hoy por hoy se contabiliza en 48 millones de personas pobres, marginales, en los Estados Unidos de Norteamérica, que diríamos es la capital del capitalismo contemporáneo. Entonces, para que veamos cómo la globalización no
trajo para todo el mundo beneficios, sino que fundamentalmente para algunos sectores minoritarios trajo muchos beneficios, pero la enorme mayoría de la población no es así. Vemos como el incremento del desempleo, que antes era normal en los países subdesarrollados, se ha venido incrementando en los países desarrollados. Y que antes el desempleo era fundamentalmente entre los trabajadores no calificados, ahora viene desarrollándose mucho entre los denominados trabajadores calificados, el sector profesional y gerencial, y adicionalmente se ha venido institucionalizando el denominado trabajo informal. Con la globalización económica también se han venido dando las denominadas nuevas estructuras de trabajo. Por ejemplo, la franquicia, que antes era una realidad particular, ahora es una realidad mundial a través de la expansión de los mercados. Vemos franquicias que han venido prácticamente desarrollándose a nivel mundial. Para poner un ejemplo emblemático, McDonald's, que es una franquicia norteamericana supeditada antes a los Estados Unidos de Norteamérica solamente, con eso que eran las denominadas comida chatarra, comida rápida, ahora es una realidad a nivel mundial. Por poner un solo ejemplo, McDonald's tiene en la actualidad millones de trabajadores a nivel mundial. La franquicia tiene una característica, las franquicias, que fundamentalmente emplean estudiantes a tiempo parcial o por horas, utilizando el mecanismo de flexibilización del trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque los estudiantes no tienen la noción de trabajadores a largo tiempo que pueden sindicalizarse y luchar por sus condiciones laborales. Eso genera, por supuesto, una precariedad salarial y una precariedad laboral, porque son trabajadores sin protección laboral y sin sindicatos que puedan luchar por ellos ni protegerlos de las arbitrariedades de los patronos. El otro aspecto es el denominado downsizing, que significa el aplanamiento organizacional o achatamiento organizacional. El downsizing comienza a darse en las grandes empresas, eliminando eso que llamaba ¿cómo se llama el que siguió a Taylor? A Henry Fayol, que hablaba de las estructuras, ¿no? Y de las jerarquías en las empresas. Bueno, hoy por hoy, esas grandes empresas transnacionales eliminaron estructuras, eliminaron jerarquías y hay un aplanamiento organizacional. Están en la parte alta los accionistas, los dueños, los que se apropian de las ganancias, y en la parte baja todos los procesos de desarrollo de los trabajos. Eso genera, por supuesto, despidos masivos de personal gerencial y profesional y el uso de las tecnologías de punta. El otro elemento es el denominado outsourcing, ¿no? Que no es más que las empresas contratistas. Outsourcing significa de origen externo. Son empresas contratistas que comienzan a realizar los procesos cotidianos en las empresas. Entonces, ¿qué son en todo caso las empresas contratistas? Bueno, no es más que un fenómeno de tercerización laboral o de externalización laboral. Empresas externas vienen a desarrollar los procesos internos en las grandes empresas, bien sea públicas o privadas. Eso genera, por supuesto, una reducción en los procesos y en los trabajadores de nómina. ¿Por qué? Bueno, porque ahora van a tener las empresas públicas o privadas una enorme cantidad de trabajadores que realizan los procesos laborales normales, cotidianos en ellas. Y eso generó entonces la denominada hollow corporation en inglés, que no es más que la corporación vacía. Entre los accionistas y los clientes o usuarios de la empresa no hay nada, sino que hay una enorme cantidad de pequeñas empresas contratadas que realizan los procesos de trabajo. Entonces, una corporación vacía, porque ya no están esas estructuras rígidas que ahora quedan solamente en el ámbito de la administración pública,
en el ámbito, diríamos, de los militares, en las universidades, pero en las grandes empresas transnacionales privadas, prácticamente lo que hay son estructuras vacías. Y el otro elemento tiene que ver con las denominadas fusiones empresariales. Otros le llaman joint ventures, que no son más que asociaciones empresariales buscando la mejora en los procesos para obtener más ganancias, utilizando los beneficios que le pueden dar algunas naciones en determinados elementos geográficos. Ya hablamos de China, de la India, bueno, de Malasia, Singapur, etcétera. Entonces, grandes empresas transnacionales se han venido fusionando para generar un mayor incremento en su rentabilidad. Sobre todo esto se ha venido dando en el sector financiero y de servicios, y eso también ha venido impactando en la reducción de trabajadores y trabajadoras. El otro elemento tiene que ver con la flexibilización del trabajo y la desindicalización. La flexibilización del trabajo no es más que los nuevos mecanismos que utilizan las empresas para evadir los mecanismos regulatorios que existen en todos los países del mundo para incrementar sus ganancias. Entonces tenemos que estos elementos se dan a través de la flexibilización tecnológica, utilizando tecnologías no rígidas. Recordemos que en la industria anteriormente la tecnología eran tecnologías rígidas, grandes maquinarias que duraban decenas de años generando procesos de producción. Ahora no, ahora con el internet, con la informática, con los elementos que mencionamos anteriormente, se utiliza esto que llaman la tecnología no rígida, que genera un mayor incremento en los procesos laborales. Se da una flexibilización del mercado de trabajo a través de la flexibilización de la contratación. Ahora podemos contratar personas rápidamente y despacharlas rápidamente. ¿Por qué? Bueno, porque se flexibiliza también la ruptura de la relación de trabajo y la negociación colectiva en la que intervenían los sindicatos. Ahora con trabajadores contratados o con trabajadores y trabajadoras en el outsourcing o las contratistas, ya no hay ningún compromiso laboral de las grandes empresas. Entonces fácilmente se puede salir de ellos o incorporarlos. No como antes que había una serie de mecanismos para incorporar trabajadores y para desincorporarlos. Por supuesto, también hay otro elemento, que es el de la flexibilización de las condiciones individuales de trabajo. ¿Cómo? Bueno, en la normativa jurídica, en las leyes del trabajo, hay una serie de procedimientos para cancelar el trabajo de los trabajadores y trabajadoras, y valga la redundancia. Entonces, ahí se explica cómo es que debe pagársele, en qué condiciones, si el trabajador es diurno, si es nocturno, si hay trabajo extra, trabajo nocturno, etc. Ahora no, ahora se da una flexibilización del salario y se le puede pagar por medio tiempo, por tiempo convencional, por fines de semana, por jornadas medianas, etc. Eso, por supuesto, lo que hace es que lo que nos lleva es a tener trabajadores y trabajadoras desprotegidos ante los patronos y ante el poder que tienen las grandes empresas públicas y privadas. Y el otro elemento es, ya que tiene que ver con las organizaciones de trabajo, es que los sindicatos, a través de la utilización, las empresas de la globalización económica, los sindicatos han venido perdiendo poder, han venido perdiendo fuerza. ¿Por qué? Bueno, porque hay millones de trabajadores que a través de la flexibilización ya no están sindicalizados, ya no tienen la protección de los sindicatos. Y entonces eso ha venido generando una disminución en las tasas de afiliación sindical, una reducción del poder sindical, y ello genera a su vez una desprotección laboral, porque si algo habían logrado los sindicatos era proteger a los trabajadores de las contingencias de el trabajo, en lo que era salud, en lo que era educación, en lo que era los elementos de, diríamos, de disfrute del tiempo ocioso, etcétera. Ya en la actualidad se ha venido perdiendo, se ha venido disminuyendo. Y
hay una tendencia en la actualidad a la desaparición de los sindicatos, incluso en los países socialistas, donde cada vez se disminuyen más. Un ejemplo, en la China socialista, en esas grandes áreas que llaman Union Free, allí no hay sindicatos. Y por supuesto, hay millones de trabajadores en el mundo que no están sindicalizados. Si nosotros vamos a cualquier centro comercial nuestro, en Venezuela, en América Latina, en los Estados Unidos, el 99% de los trabajadores que están en los centros comerciales están trabajando en franquicias bajo mecanismos de flexibilización laboral y sin sindicalización. Por supuesto, están expuestos a la intemperie laboral y totalmente desprotegidos y desprotegidos. Entonces, con esto, nosotros hemos querido dar una visión genérica de los impactos que ha venido teniendo la globalización económica capitalista en el mundo contemporáneo y que, por supuesto, es una realidad que impacta a el mundo del trabajo, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras, pero también a todo el mundo contemporáneo. Así que con esto esperamos haber dado una visión genérica de este tema que es crucial, que es fundamental en el mundo nuestro y que por supuesto va a seguir generando muchas consecuencias, sobre todo negativas, para el sector laboral.